Momento dándole gracias para la honra y gloria de su nombre. Sean bienvenidos nuevos suscriptores. Les damos las gracias por acompañarnos en una travesía más en la restauración del pueblo de Israel. Sin más preámbulos, oremos para darle gracias al Padre y que sea Él ministrando nuestra vida para edificación de su pueblo. Padre, te damos gracias en el nombre de Yahshua HaMashiach una vez más, reconociendo, Padre, que eres tú quien edifica tu pueblo, que llenas la parte importante de nuestro espíritu con tu presencia. Padre, en esta hora pedimos que nos instruyas, que sea tu Ruach HaKodesh el que abra nuestro entendimiento, la revelación a nuestro corazón de tu presencia y de tu plan maravilloso desde Abraham hasta nuestras generaciones hoy día. A ti, solo a ti sea la gloria, la honra, el poder por siempre y para siempre, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y todos sabrán que en Israel tenemos rey, Baruch Hashem, Yahweh, nuestro rey. Sean bendecidos una vez más, Abel Hernández saludándoles. Antes que todo, quiero decirles que nosotros no pedimos dinero, que nosotros no cobramos ni pedimos ningún dinero por compartir la palabra. Nuestro Padre Celestial suple cada una de las cosas que necesitamos para compartir su palabra en medio de todas las naciones, como está establecido para todos los creyentes. Así que sin más ni más, gocémonos en la palabra del Eterno, que este es un mensaje muy importante para el día de hoy. Créame, quiero decirle, es tiempo de afirmarnos, es tiempo de tomar una posición porque es necesario. Las cosas han cambiado en todo el mundo. El mundo está colapsando tal y como colapsó en el tiempo antes de el diluvio y de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Eso ha llegado también hasta nuestros días hoy, en este tiempo. Por eso es importante afianzarnos. Y hoy el tema es crecer y multiplicaros, porque esa fue la bendición del Padre Eterno dada a Abraham, y también después de que Él creó el cielo y la tierra y al hombre para bendecirnos. Así que, como vemos, nuestro Padre Celestial en su plan maravilloso, Él siempre tiene en su mente divina y precisa, omnisciente y omnipresente, todas las cosas bajo su control. No hay nada que Él no haya diseñado con una precisión excelente. Veámoslo, desde la creación, Él creó todo lo que vemos en el universo. Al hombre, al ser humano, lo creó después. Vamos a ver, Él hizo la luz, hizo la vegetación, creó los animales, creó todo el ambiente que vemos en la tierra, el cielo, la luna, las estrellas y todo lo que hay en este mundo hermoso diseñado por el gran arquitecto del universo, Yahweh Tsebaot. Y después, al último, creó al hombre. Imagínense, si hubiera creado primero al hombre, no habría que comer, no habría que tomar, no habría nada que hacer. Estaría aburrido el hombre. Pero nuestro Padre Celestial, en su plan magnífico, diseñó todo con una precisión bella. Por eso hizo primero todo lo que iba a necesitar el hombre y después al último hizo al hombre. ¡Qué maravilla! ¡Qué excelencia de nuestro Padre Celestial! No hay otro Elohim sobre la faz de la tierra con estas características. No lo hay. Hemos analizado las diferentes deidades, las diferentes imágenes, los diferentes ídolos. Hemos investigado sus fundamentos. No tienen. El único verdadero y soberano que ha sido el que ha mostrado una instrucción, un tiempo de inicio, pero no de final, lo tiene nuestro Padre Celestial, Yahweh Tsebaot. Ese es su nombre. Y por eso ahí es donde nos quedamos, con el único y verdadero Elohim del cielo y de la tierra. Lo invito, usted puede investigar a todas las demás deidades de la tierra y verá que ninguno de ellos tiene fundamento como Yahweh Tsebaot, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Padre Celestial. Bien, amados, amadas, amigos en general, nuevos suscriptores, gracias por acompañarnos en la restauración de Israel. Porque ese es el punto de la partida que vamos a tener siempre, lo recordamos, porque ese es todo lo que hay. Otros grupos predican diferentes cosas, nosotros nos enfocamos en la promesa de nuestro padre Abraham, como le fue dado por Yahweh nuestro Elohim. Y de esta manera vamos a entrar
al tema. Como le dije, el Padre creó primero todas las cosas bellas y después creó al hombre. Después que le dijo en el capítulo 1 del libro de Génesis o Bereshit, cuando ya creó todo lo que estaba establecido en la tierra, le dijo al hombre en el versículo 20, en el versículo 28 dice que le dijo, Yahweh los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla. Crezcan, multiplíquense. Ese es el propósito del Padre, que sobre esta tierra haya una abundancia de especie humana, que disfrute de la gloria del Eterno aquí en la tierra. Pero el plan del Eterno, Satanás siempre ha querido opacarlo. Engañó a Eva en el huerto del Edén, confundió el plan y desde ahí el pecado comenzó a pulular por la tierra y entró la muerte por causa del pecado. Entonces vemos que después de la creación, después del ser humano, vamos a hacer un resumen de todo lo que aconteció y lo que acontece en nuestros tiempos. Cuando después de que Adán conoció a su esposa Eva, entonces tuvo descendencia y después de esa descendencia hubo el primer asesinato que fue Caín, que mató a su hermano Abel. Después Caín fue desterrado por la faz de la tierra y empezó a poblarse la tierra, empezó a fundarse la tierra y empezó los problemas de la humanidad. También la palabra nos enseña que en el capítulo 19 de Bereshit también dice que los que vigilaban el espacio que el Padre Eterno había puesto después de la creación, había puesto seres angelicales, los hijos de Elohim, que estaban al cargo del universo, y ellos eran los encargados de vigilar todo lo que el Padre habría creado. Pero cuando la humanidad empezó a multiplicarse, dice que ellos vieron a las hijas de los hombres cuando se empezaron a multiplicar, pusieron sus ojos en ellas y las vieron que eran hermosas, que eran bellas, y tuvieron relaciones con ellas y tuvieron descendencia con ellas. Eso corrompió el plan de Yahweh. Eso fue el malestar también de Yahweh, porque los hijos de Elohim eran seres espirituales que no tenían nada que hacer con los de la tierra. Cada uno tenía un propósito. Ellos corrompieron su posición y corrompieron la tierra, enseñándoles muchas cosas malas, secretos de los cielos, y esto fue lo que ocasionó que Yahweh los castigara, porque la maldad había llegado a su extremo tremendo, en extremo, como lo vemos hoy día en nuestra sociedad moderna, que nos ha enseñado toda esta instrucción, pero muchos no han entendido, quizás por no tener conexión con el libro sagrado, no han visto lo que dice la palabra y por eso siguen sus mentes y las corrientes de la religión y del mundo, y su mente está enfocada en otras cosas excepto en las cosas del Eterno. Entonces, cuando vemos que Yahweh ve la corrupción de la tierra nuevamente, vuelve a sentir en su corazón pesar por habernos creado, porque el pensamiento del hombre era continuo, el mal, el hacer la maldad, el estar en ocio, no había buen común para el prójimo, todo era hacer el mal. Y por eso nuestro Padre decidió destruir esta sociedad. Pero ¿cuál fue la bendición? Dijo, crezcan y multiplíquense, crezcan y multiplíquense. Ese fue el propósito del Padre, bendecir a su creación y después que se multiplicara, tanto en la sociedad, tanto en la naturaleza, todo tiene un progreso específico, no como nos enseñaron en la escuela con las teorías de Darwin, que la explosión en la atmósfera celestial y que la vida, pero eso no concuerda con la creación. No hay ninguna concordancia perfecta. Sin embargo, en la instrucción del Padre, todo está planificado perfectamente, nos está enseñando correctamente todas las cosas, cómo se formaron, cómo fueron evolucionando hasta nuestros días, cómo la sociedad siempre ha pecado de una manera como lo hemos hecho muchos de nosotros muchas veces. Por eso ahora al arrepentirnos, estamos ahora en otra posición. Volvimos al lugar donde el Padre quería tenernos, que volviésemos al atrio donde nos había formado, donde la mente estaba en una conciencia limpia, sin pecado, porque nos corrompimos por todo lo que aprendimos en la tierra. Hicimos todo lo malo como los demás ancestros. Pero cuando conocimos la Escritura, cuando conocimos al Mashiach, cuando se nos reveló toda esta instrucción, entonces nuestra forma de pensar cambió literalmente. Y por eso
vemos cómo ha evolucionado la historia. Entonces, cuando el Padre ve otra vez cómo se multiplica la maldad y que los vigilantes del cielo están en la tierra enseñándole a los hombres secretos de los cielos y que la maldad se empieza a incrementar y empieza a ser algo terrible que ha llegado hasta sus oídos, hasta su presencia, y se lamenta nuestro Padre Celestial, como lo vemos en el capítulo 19 del libro de Bereshit, que dice nuestro Padre Celestial que pues ya esto, no, vamos a ver en el versículo 7 y 8 de Bereshit, Génesis, donde dice el Padre que vio que ya la maldad de los hombres era extrema en la tierra y que todos sus pensamientos se tendían siempre al mal. Dice el versículo 5 del capítulo 6, Yahweh vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Se arrepintió de haber creado al hombre y se afligió en su corazón. Dijo, borraré de la superficie de la tierra a esta humanidad que he creado y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creado. Sin embargo, dice la Escritura, Noé caminaba con Yahweh. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y el mundo se corrompió a los ojos de Yahweh y se llenó de violencia, como está el día de hoy. Nada ha cambiado, nada ha aprendido la sociedad, a pesar de la tecnología moderna y toda la inteligencia artificial, nada ha cambiado. La mente del hombre, la mente del ser humano siempre ha tendido al pecado, a la maldad. Y esto es lo que desagrada a Yahweh. ¿Por qué? Porque Yahweh había creado un plan perfecto. Capítulo 12 de Génesis, perdón, de Génesis, Yahweh le da una promesa a Abraham, que de él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Que de él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, antes de esa promesa, la sociedad había desobedecido, se había corrompido, y Yahweh decidió en su corazón enviar el diluvio. Se abrieron las ventanas de los cielos, como está narrado en el capítulo 7, 8 y 9 del libro de Bereshit, o es conocido como Génesis, donde se derrumban los cielos con tremendas, exorbitantes nubes de agua, destruyendo todo, vida animal, vida vegetal, vida humana. Entonces, a Yahweh le dolió, pero no podía tolerar la maldad continua, la desobediencia del hombre pecando contra su reino. Y esto es doloroso, porque nada hemos aprendido después de las tremendas obras de tecnología y que debería ser una sociedad más avanzada y más entendida, pero parece que es al revés. Nuevamente, cuando ya el arca desciende a tierra, dice nuevamente el Padre Eterno en el capítulo 9 de Génesis, o sea, de Bereshit, dice, bendijo Yahweh a Noé, nuevamente la bendición. Dice, en el capítulo 1 dice que Yahweh bendijo al hombre y le dijo, crezca y multiplíquese. Después de que lo destruyó, nuevamente con Noé, viene su descendencia, viene Noé en el arca con sus 3 hijos, sus 3 esposas y su esposa, 8 personas, y cuando salen dice, bendijo Yahweh a Noé, a sus hijos, y les dijo nuevamente, crezcan y multiplíquense y poblen la tierra. Esto se lo había dicho en el capítulo 1, versículo 28, después de haber creado también al hombre, le había dicho esa misma promesa. En el versículo 28 le dijo, Yahweh los bendijo diciéndole, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Miren qué bendición. El Padre con el mismo propósito, que el hombre crezca, que el hombre disfrute de la presencia, de lo creado, de todo lo que el Padre tiene a su alrededor para darnos alimento, bendición, prosperidad. El hombre siempre se va por el lado malo. Y esto es lo que ha hecho quebrantar a nuestro Padre Celestial en su corazón, de ver cómo nosotros como seres humanos no somos agradecidos con Él, cómo
no hemos entendido el propósito. Entonces, cuando baja el arca, dice que cuando Yahweh vio a Noé, dijo nuevamente que los bendijo y les vuelve a ordenar, crezcan y multiplíquese, así como se le dijo a Adán y a Eva, nuevamente con Noé, después de que salen del arca. Qué bendición, hermanos. Qué bendición, amigos. Que nuestro Padre Celestial en su misericordia, a pesar de que borra todo lo que es pecado, pero preserva una parte de la humanidad que halló justo, que halló honesto, que halló en bendición, que no cayó en maldad y que decide preservarlo, protegerlo, para que nuevamente, después del diluvio, después de que ha terminado todo, nuevamente repoble la tierra. Nuevamente viene Noé con su descendencia, poblan la tierra nuevamente, llenan la tierra nuevamente de población, pero el pecado, la maldad sigue en avance. Entonces, en esto es cuando Yahweh le da una promesa a Abraham. Lo saca de Ur de los Caldeos, de un lugar de adoración a los Baales, a la idolatría, a la hechicería, un lugar donde ya el pueblo se había corrompido nuevamente. Lo saca de una tierra, le da una promesa y lo envía a Canaán con la promesa. De ahí de él vendrá la descendencia que es Isaac y Jacob, sus hijos, que van a repoblar toda la tierra. Pero durante este transcurso, voy cortando esto porque los videos se hacen largos, si damos todos los detalles, yo solamente les quiero invitar a que ustedes también los investiguen, para que de esta manera se llenen de la presencia del Padre Eterno en su Escritura, como el Padre nos da la fuerza para buscar estas cosas hermosas, porque esto es lo que edifica, que nos hace salir de religión, que nos hace salir de la cautividad de aquellos que nos han engañado, con la misma palabra, torcida, diferente propósito, mas no el propósito del Padre. Y cuando nos volvemos a Él, encontramos todo lo que nos dio. Entonces, por eso reduzco un poco la escritura, para que de esta manera no sea tan aburrido, aunque a muchos les encanta continuar con una estructura más formidable y más estructurada, pero por causa de los nuevos que entiendan un poquito el plan, pues lo hacemos de esta manera. Así que disculpen ustedes y continuamos. Entonces, en el capítulo 12 de Bereshit, o de Génesis, nos encontramos con que Yahweh manda a Abraham a Canaán y lo saca, pero le da una promesa. En el versículo 3 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Otra vez la bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Escuche bien, todas las familias de la tierra, no importa su origen, su cultura, su lenguaje. Después de que escuchen que hay un Mesías, un Salvador, que hay una instrucción, un reino eterno y celestial, conocerán esa bendición y vendrán a tomar parte de ella en este último tiempo. ¿No es maravilloso el plan del Eterno? Es maravilloso. Por eso le digo, en todas las demás deidades de otras estructuras, de otros dioses paganos, no encuentro un plan excelente como el de Yahweh. Por eso nos quedamos con Yahweh, aleluya, porque Él nos instruye de una manera que de una generación, de otra generación, y así sucesivamente, Él no cambia su plan. Y lo vamos a ver ahora mismo. Recordemos que cuando ya después se le da la promesa a Abraham, sigue creciendo, pero en el versículo 19 del libro de Bereshit o Génesis, nuevamente ya la tierra se ha llenado de violencia, de crímenes, de pecado, de maldad, extrema corrupción, que nuevamente el Padre envía 2 de sus ángeles a destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Sí, 2 ángeles. Cuando esos ángeles llegan a la casa de Abraham, con Jacob, llegan con Lot a la casa de Lot, donde se habían hospedado estos 2 hombres, y entonces la gente del lugar se junta en un grupo numeroso y llegan a tocar la puerta de Lot para sacar a esos ángeles que los habían visto entrar ahí, y dice, vamos a leerlo, versículo 4 de Bereshit 19, o Génesis 19.
Dice, no estaban acostados todavía cuando los vecinos, es decir, los hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, fíjese cómo estaba corrompida la sociedad, jóvenes y ancianos, igual como hoy día, rodearon la casa, estaba el pueblo entero. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están esos hombres que llegaron a tu casa esta noche? Mándanoslos afuera para que abusemos de ellos. ¿Qué era abusar? Querían tener relaciones sexuales, aún con los mismos ángeles. ¿Cómo estaba su mente? ¿Cómo estaba su mente de irracional y podrida de maldad que no entendían el mal que estaban haciendo? Y esto fue lo que también nuevamente desató la ira de Yahweh. Y entonces destruyó la ciudad de Sodoma y de Gomorra. ¿Verdad? Entonces, en la promesa hecha a Abraham, cuando Yahweh le envía esta promesa a Abraham, cuando le dice que va a destruir a Sodoma y Gomorra, lo vamos al capítulo 18, versículo 16. Dice, los hombres se levantaron y marcharon en dirección de Sodoma, mientras Abraham los acompañaba para indicarles el camino. Y Yahweh se preguntó, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Cuando justamente quiero que salga de él una nación grande y poderosa. Ese era el propósito de la bendición, que hubiera una nación grande y poderosa. Por eso les dijo, crezcan y multiplíquese. Recuérdense que eran bien poquitos al principio. Entonces, para que hubiera una maldición, una bendición grande, tenían que repoblar la tierra. Por eso les dijo, haré de ti una nación grande y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Dice la palabra que cuando ya esto estaba en Sodoma, en el plan del diluvio, se paró el propósito del Padre Eterno, se paró el propósito de nuestro Padre Celestial por el pecado, por la maldad, por la desobediencia de los seres espirituales que se metieron con las hijas del Creador y tuvieron gigantes, y la maldad se aumentó terriblemente. Y por eso la maldad persiste hasta hoy. La hechicería, el espiritismo, la adivinación, el encantamiento, todo eso que los ángeles le enseñaron, los hijos de Elohim enseñaron a los hombres, persiste hasta el día de hoy. Nuevamente está en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque son espíritus malignos que están destruyendo la tierra. Y por esa causa el pecado aumenta y hace que vaya en una generación perversa, no valores espirituales, no valores morales, y esto hace que entonces el pecado sobreabunde y empiece a llegar hasta la presencia del Padre, la maldad, y empiezan los crímenes en la tierra, la maldad, la corrupción. Todo esto envuelve a todos aquellos que no están bajo la voluntad del Padre. Por eso cuando hemos salido de ahí, somos esa parte de esa gente que el Padre quiere que seamos. Vean lo que dice aquí, versículo 18. Dice, cuando justamente quiero que salga de él una nación grande y poderosa, porque ese era el plan de Yahweh, y ese es el plan de Yahweh, y ese será el plan de Yahweh hasta que él decida. Dice, y que a través de él sean bendecidas todas las naciones de la tierra, pues lo he escogido para que ordene a sus hijos y a los de su raza después de él, que guarden el camino de Yahweh y vivan según la justicia, haciendo el bien, para que Yahweh cumpla con Abraham todo lo que le ha prometido. Mire que el Padre, aunque puede pasar una generación y otra generación en desobediencia, pero nuestro Padre Celestial no se olvida de su promesa. No se olvida de su promesa, y lo vamos a ver en otro versículo más adelante del Nuevo Testamento, que así se le llama, el pacto renovado. Lo vamos a ver cómo aparece todo esto tan específico, que aunque pasen generaciones, que aunque pasen siglos, que aunque pasen circunstancias adversas al plan de Yahweh, que aunque haya quien quiera oprimir, quien quiera detener el plan, nadie lo puede detener, porque es
Yahweh, el creador del cielo y de la tierra, quien dijo, hará y no se detendrá, como dice en el capítulo 42 de Isaías, que Él nos anuncia al principio nos anuncia el futuro desde el principio. Dice que lo que Él quiere lo va a hacer, nadie lo puede parar. Por eso conocemos que todo lo que ha sucedido entre las generaciones, una tras otra, ha venido tal y como lo escribió nuestro Padre Celestial. Bendito sea su nombre. Aleluya, y gózate, porque esta es parte de lo que el Padre Eterno está haciendo en esta generación para ti, para mí y para todos cuanto Él llamare. No somos nosotros los que estamos haciendo la obra. Es Él a través de su Espíritu, de su Ruach HaKodesh, que convence al hombre y a la mujer del pecado y los atrae a sus atrios para que dejen de salir su corazón de la corrupción, de la maldad y que vengan al plan de Yahweh. Como dice aquí, pues los he escogido para que ordene a sus hijos y los de su raza después de él, que guarden el camino de Yahweh y vivan según la justicia y haciendo el bien, para que Yahweh cumpla con Abraham todo lo que le ha prometido. O sea que nuestro Padre tiene que cumplir una promesa. Y si esa promesa no se ha cumplido, nuestro Padre no ha terminado su plan. Entonces tenemos que ir de acuerdo a lo que nuestro Padre nos está enseñando, de acuerdo a lo que nuestro Padre nos está llevando a conocer cada momento de nuestra existencia. Veamos, porque primeramente dijo que iba a bendecir y bendijo a la primera generación de Adán y Eva, destruyó con el diluvio. Viene nuevamente Noé con sus hijos y repobla la tierra y los vuelve a bendecir y les dice, crezcan y multiplíquense. Nuevamente, con el mismo propósito, con la misma promesa. Cuando ya Abraham es parte de lo que el Padre Eterno va a hacer, porque de Abraham va a venir el pueblo de Israel, que somos nosotros de esta generación. Por eso dice aquí claramente, dice, pues lo he escogido para que ordene a sus hijos. Está hablando de Abraham, que después de Abraham viene Isaac y Jacob, y también Ismael, que es parte del gobierno del anticristo, porque lo vamos a ver también en esta parte, ¿verdad? Dice, para que ordene pues a sus hijos y a los de su raza, o sea, a los otros hijos que son de Ismael también. Después de él, que guarden el camino de Yahweh y vivan según la justicia, haciendo el bien, para que Yahweh cumpla con Abraham todo lo que le ha prometido. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, esto fue una introducción, porque ahora vamos a ir a nuestra época. Esto dice la Escritura que todo lo que ha sido escrito es para enseñarnos a nosotros los de esta generación. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como generación en este tiempo? ¿Qué es lo que hemos recibido de lo que nos han enseñado los demás o nuestra sociedad, los gobiernos, la religión? ¿Qué hemos aprendido? Porque nuestra sociedad en este tiempo está en una decadencia terrible, peor que la de Sodoma y Gomorra, peor que la de antes del diluvio, porque ahora, con tanta tecnología, con tanta inteligencia artificial, parece que vamos de mal en peor y como si estuviéramos vendados. Usted puede ver a su alrededor en la calle cómo está el aumento de la violencia, de la maldad, de lo que está sucediendo entre la sociedad. Los gobiernos hablando de religión, pero persiguiendo, oprimiendo a los ciudadanos, matando a los ciudadanos. Entonces no hay justicia. La justicia va a venir conforme lo ha establecido el Mashiach. Cuando nosotros recibimos al Mashiach, el reino se estableció en nuestro corazón y empezamos a seguir el reino de Yahweh. Estamos haciendo lo que dice la Escritura desde Bereshit, desde Génesis. Dice, pues los he escogido para que ordene a sus hijos y a los de su raza después de él, que guarden el camino de Yahweh. Las demás religiones, ninguna de ellas quiere guardar el reino de Yahweh. Rechaza todo lo que es de Yahweh. Rechaza el día de reposo, rechaza las fiestas, rechaza llamarse Israel, pero ese es el propósito desde el principio de la Escritura, lo que en la mente de nuestro Padre Celestial y en su corazón diseñó para toda la humanidad, preparar un pueblo para la gloria de su nombre. ¿No es esto maravilloso? ¡Aleluya! Seamos parte del gózate, hermano, hermana, porque esto es lo que el Padre nos está enseñando. De verdad, qué maravilla que nuestro Padre nos enseñe estas cosas tan asombrosas, tan perfectas, que no fallan aunque pase una generación y otra generación,
Él tiene todo bajo control en sus benditas manos. Así que todas estas enseñanzas nos han mostrado que el Padre es maravilloso. Por ejemplo, nuevamente, cuando ya vemos ahí que Sodoma y Gomorra es destruida, en el versículo 4 del capítulo 19 de Bereshit, de Génesis, nos muestra cómo estaba la sociedad corrompida, que al ver a los ángeles que habían venido del cielo, imagínense cómo estaba esta gente, espiando a la gente, qué estaba pasando en la ciudad, en su comunidad, y cuando vieron que habían venido dos hombres hermosos, o dos ángeles hermosos, y que se esperaron en la casa de Lot, entró inmediatamente el mal en su corazón, y dijeron, y fueron a tocar a la puerta de Lot, sácalos, queremos abusar de ellos, queremos tener sexo con ellos. Y esto encendió la furia de Yahweh y destruyó aquella ciudad que nos recuerda Sodoma y Gomorra hasta el día de hoy. Han pasado desde el diluvio a Sodoma y Gomorra 400 años y la sociedad no cambió en absoluto, siguió en su corrupción. 400 años y la sociedad no cambió en absoluto. Ahora, nosotros estamos en este tiempo. El plan de Yahweh sigue creciendo. El plan de Yahweh no ha perdido ni un solo ápice de lo que él estableció. Sin embargo, la religión del Imperio Romano, llamado cristianismo, y otras sectas que salen de él, quieren impedir que la voluntad del Padre se logre llevar a cabo. Pero como les dije, Yahweh dice en capítulo 42 de Isaías, que lo que él anuncia desde el principio, el futuro, lo anuncia desde el principio para que nadie quede con duda. Y pasan los años, pasan los siglos, pasan las generaciones, pasan las circunstancias, pasan gobiernos, y la palabra del Eterno, como dijo Yahshua HaMashiach, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. Baruch Hashem, Yahweh. Esto me trae gozo, mis amados, porque realmente yo me gozo, porque, mire, a pesar de que hay veces tribulaciones por las circunstancias del trabajo, por algunas circunstancias que sale por un nuevo de casa, algo así, pero cuando estamos en la palabra, nos vuelve a venir el gozo, porque esto es lo que nos da vida, lo que enciende nuestro espíritu, lo que nos fortalece en la fe de la palabra de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo no vamos a confiar en Él? Entramos y salimos y tenemos bendición, y esto nos da fortaleza para seguir adelante. Así que ya lo sabes, gózate, gózate, porque esta es la bendición del Altísimo para estos últimos tiempos. Ahora, desde hace 2000 que vino el Mashiach, él vino con la instrucción del Padre Eterno, vino a enseñarnos, vino a buscar a las ovejas de esa descendencia de Abraham. Así lo dice en Mateo 10:6 y 14:25, 14:24, donde él dice que, 15:24, perdón, de Mateo, donde él dice que él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, la descendencia de Abraham, que había sido dispersada por causa de la desobediencia también, porque después de Sodoma y de Gomorra, después del pueblo de Israel se paganizó y desobedeció la ley de Yahweh, pues tuvo que ser llevado a los extremos de la tierra, pero en su restauración por medio del Mashiach, nuevamente vendría esta promesa de Abraham, dada por Yahweh para todos sus descendientes. Y nosotros que somos parte de este tiempo y que hemos entendido que somos parte de esa promesa, no por linaje, sino por creer en la promesa. O quizás tenemos directo el linaje de sangre, no lo sabemos, pero la promesa nos empuja a entrar a la bendición. Maravilloso, aleluya. Por eso la palabra del Eterno es tan grande que es maravilloso. Entonces, desde hace 2000 años, cuando el Mashiach estuvo aquí, Yahshua HaMashiach vino a enseñarnos el trono del reino del Padre Eterno. El reino del Padre Eterno y su trono, porque Él era el rey. Él es el rey. Recordemos cuando estaba en el madero, cuando lo llevaban al madero, decía, Yahshua el Nazareno, rey de Israel. Vino a enseñarnos su trono, que desde que ya estaba aquí en la tierra, Él estaba gobernando sin guaruras, sin guardaespaldas, sin armamento que lo protegieran, venía con la
sola protección del Altísimo Yahweh Sebaot, enviado por Él, con la salvación, con la restauración de todo aquel que estaba disperso, de todo aquel que estaba dolorido, que estaba perdido en tiniebla, que estaba en la religión, que estaba en la hechicería, que estaba en cualquier cosa. Vino a llamarnos a ser parte del tiempo. Por eso la Escritura es clara cuando nos dice que el plan de... Y me gusta leerlo porque esto es importante. Dice nuevamente lo que le dijeron a Abraham. Dice, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer cuando justamente quiero que salga de él una nación grande y poderosa y que a través de él sean bendecidas todas las naciones de la tierra. Pues los he escogido para que ordene a sus hijos y a los de su raza después de él, que guarden el camino de Yahweh y vivan según la justicia y haciendo el bien, para que Yahweh cumpla con Abraham todo lo que le ha prometido. Muchos quieren bendición, pero no quieren escudriñar la Escritura. Muchos quieren la bendición, pero no quieren pagar el precio de escudriñar la Escritura. Muchos quieren solo oír fábulas de los pastores, de los líderes religiosos. Quieren solamente oír palabras de acuerdo a su corazón. Que nada les preocupe, que nada les atemorice, y hasta pagan con grandes cantidades de dinero por bendiciones supuestas de aquellos que los están engañando en su liderazgo espiritual. Pero la palabra nos dice claramente que somos una nación bendecida porque hemos sido bendecidos en el Padre y en la promesa de Abraham y en la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob como pueblo de Israel. Ahora, mis amados, 2000 años han transcurrido. 20 siglos con una religión llamada cristianismo que ha ocultado la bendición del Padre eterno. Ese cristianismo ha perseguido, ha matado, ha ocultado la verdad del Eterno, ha cambiado todo lo que el Padre estableció en su Escritura, lo ha transgiversado, quitando su nombre, quitando todo lo que es bueno, el día de reposo, todo lo ha cambiado. Por eso lo repito en cada video, porque es la única manera de entender qué es lo que ha hecho el Imperio Romano con su religión. Y aún todos los que salen de esa rama, persigue, mata, destruye. El que no mata, engaña. El que no engaña, tuerce la palabra para confundir y llevar al remanente por otro camino. Por eso, esto es muy importante, porque lo que le voy a decir ahora, este es el fundamento de este tema. Que mientras nosotros estamos escuchando a líderes religiosos con diferentes propósitos a lo que dice la Escritura, el anti-Mashiach no ha descansado. Él se está movilizando sigilosamente como una serpiente, metiéndose en medio nuestro con la religión, ganando estrategias políticas, lugares políticos entre los gobiernos, entre las naciones, para establecer el gobierno, y aún los que lo siguen van a ser perseguidos. Es doloroso que sepa esto, pero es la realidad de nuestro tiempo y es lo que viene. Vamos a ver, el gobierno de Yahweh es tan específico: bendecir, que se multiplique y que seamos un pueblo que guarde sus leyes y sus bendiciones. ¿Esto es difícil, amigos? ¿Esto es difícil, hermanos? Quizás para muchos sí, porque no quieren dejar el pecado, no quieren dejar el vicio, no quieren dejar la maldad. Quizás es difícil para eso, porque yo también fumé, yo tomé mucho licor y era difícil dejarlo, sí. Pero un día me decidí y le dije: Señor, yo no nací con esto. ¿Cómo es posible que yo siga atado a esto? Y yo le pedí que Él me libertara, y bendito sea su nombre. Hasta el día de hoy puedo decir: ni un solo cigarro, ni un solo vaso de licor. ¿Por qué? Porque Él me ha hecho libre, me ha dado revelación de su presencia y de su reino, y no quiero fallarle. Baruch Hashem, Yahweh. Por eso le comparto esto, mi amado, mi amada, amigo, amiga. En la restauración de Israel, usted es parte de esto. La religión le ha engañado, la religión le ha metido otra idea, otro propósito. Pero el plan de Yahweh, si usted lo escudriña en la Escritura, no le va a engañar. Por eso lea desde el principio, porque lo que hace el cristianismo del Imperio Romano no quiere que se lea el antiguo. Dice: no, ya no estamos bajo esa ley, estamos bajo la nueva ley, bajo el Nuevo Testamento, bajo la gracia. Y ahí es donde se pierde toda la bendición, porque al escudriñar el Antiguo Testamento, usted encuentra el fundamento de lo que viene para su futuro. Pero si usted lee a la mitad del camino, está a la mitad del mapa y no va a encontrar la salida. Mas si usted empieza a escudriñar la Escritura paso a paso, con la ayuda del Espíritu Kadosh de Yahweh, Ruach HaKodesh,
el Espíritu lo va a guiar. Por eso dijo Yahshua, yo me voy, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los enseñará, los consolará, los instruirá y estará con vosotros hasta el tiempo del fin. ¿No es esto maravilloso? El plan de Yahweh no tiene confusión. Es algo maravilloso, específico en la palabra, pero tiene que comenzar desde el principio. Si comienza a la mitad, difícilmente va a poder ver la bendición. Por eso yo no me canso, yo no cobro por predicar, ni cobro por esto. No, mi amado, mi amada, es el propósito del Padre, que Él nos ha escogido con ese propósito, ser luz en medio de las naciones. Imagínense, si yo cobrara, ¿cuántas bendiciones dicen que me perdí porque me salí del cristianismo? Y los mismos pastores me decían que estaba perdiendo mi bendición. Yo les dije, bendición, que yo siga engañando a las almas y cobrándoles dinero y no enseñándoles la palabra. ¿Bendición llaman ustedes a eso? Más bien, sería una maldición que yo siguiera engañando al pueblo. Y por eso me salí del pastorado cristiano. Ahora escudriño la escritura, sé que soy parte del pueblo de Israel. ¿Cuál es mi tribu? Nací en México, creo que es Dan. Pero si no fuera la de Dan, la de Efraín, que es la que dijo el Padre Eterno que también iba a ser una nación, una multitud de naciones, de pueblos que iban a venir delante de su presencia. Y usted lo va a leer ahorita, aquí se lo lee en la palabra. Ahora, hace 2 milenios que esto ha venido haciendo esto. Pero veamos ahora. Este reino de Satán, a través de la religión del Imperio Romano, ha entorpecido y ha querido ocultar el plan de Yahweh. ¿Qué dicen las 2 bendiciones? Por eso leímos las 2 bendiciones como introducción. Cuando Yahweh crea el mundo, dice que los bendijo y dijo, crezcan y multiplíquese. Viene el diluvio, destruyen Sodoma y Gomorra, y también le dice, crezcan y multiplíquense. ¿Cuál era el propósito de Yahweh? Que esa nación que Él prometió a Abraham tiene que venir, sea que sí y sea que sí porque sí. No hay de que a ver si se puede. En el Padre Eterno no hay de que a ver si Él puede. Él nunca ha fallado. Si Él fallara en uno de sus puntos, yo no creería en ese Elohim. Sin embargo, al ver las otras deidades que hay por ahí, sí creo. Y Dios le voy a enseñar quién es el verdadero engañador. Ahora vamos a ver, 2 milenios han transcurrido. En esos 2 milenios ha habido persecución, ha habido muerte, ha habido engaño, ha habido ocultamiento de la verdad, ha habido usura, porque le sacan el dinero al pueblo. Ellos no son del pueblo de Israel, el diezmo era para el pueblo de Israel, mas sin embargo ellos quieren el diezmo. Ellos no son levitas, pero quieren el diezmo. Y el pueblo de Israel no está pidiendo diezmos. No hay templo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto ahora? En el Nuevo Testamento se dice que Pablo pedía que cada quien apartara una parte de su dinero para sostener la obra. Pero aún así él trabajaba haciendo tiendas. De ahí se sostenía. Ahora bien, 2 milenios han transcurrido y en este último tiempo el pueblo nuevamente se encuentra con la obstrucción de que, dice Yahweh, que él quería que fuera una nación grande y poderosa. Por eso dice, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. ¿Quién ha ocultado lo que el Padre Eterno ha querido hacer? El cristianismo romano. Sea pentecostal, sea del séptimo día, sea de lo que sea, Él ha interferido con el plan de Yahweh, porque no ha dicho la verdad. Aquí dice claramente Yahweh en el capítulo 18 de Bereshit, dice, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. ¿Quién ha ocultado lo que Yahweh quiere hacer? El cristianismo. Sea cualquiera sea su rama, porque uno habla con los creyentes, cristianos, familiares, amigos y quien sea, hasta enemigos, le salen a uno, pero no son enemigos, son adversarios. Pero se molestan por estas cosas, porque están aferrados a una religión, no están escudriñando la escritura como dice la palabra. Y discúlpeme si soy rudo, pero es mejor decir las cosas como son, porque así fue el Mashiach. Me preguntaba un compañero de trabajo hace poco, oye, pero es que no. Yo, cuando el Mashiach llegó y les ofreció comida a la gente, que le dijo, ustedes vienen por la comida, hipócritas. Y dice que se empezaron a ir. Y los discípulos le dicen, oye, pero estás hablando bien duro. Le dijo él, ¿ustedes también se quieren ir? Adelante. Dice el amado, ¿pero a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna?
Aleluya, me quedo contigo y gózate, mi hermano, porque esta es una bendición tremenda escuchar esto, de verdad, créeme, gózate, yo me gozo, créeme, me gozo porque es la palabra la que me vivifica, la que me educa, y me siento mal cuando yo he pecado, que de un pensamiento o de una acción me siento mal. ¿Qué quiere decir esto? Que siento ya que el Espíritu me está diciendo, te estás saliendo del camino, alíñate o te puedes quedar, y me da temor. Esa es la parte que me da temor, que me vaya yo a perder si no obedezco la voluntad del Padre. Tengo que ser fuerte, permanecer, orar, estudiar la palabra, y no solo eso, poner en práctica lo que el Padre me está enseñando. No solamente es escuchar, hay que accionar para que la bendición pueda fluir. Aleluya, y compartir como lo estamos haciendo así con ustedes. Así que gócense. Ahora, 18 siglos han venido de persecuciones. Lo vimos con Nerón, lo vimos con Antíoco Epifanes, todos del Imperio Romano. La historia nos enseña una cosa: el descubrimiento de América, invasiones a este continente. Vamos a ser claros, no importa que me censuren, porque yo sé que voy a pagar un precio por todo esto, ¿verdad? Pero la verdad tiene que ser esclarecida, porque la historia es parte de lo que hemos visto en las naciones, cómo el engaño ha fluido en medio de la religión para ocultar la verdad. Entonces, ahora al venir al entendimiento de la Escritura, ya estamos aquí en el siglo XXI. Ya el tiempo se me ha ido. Estamos en el siglo XXI. ¿Quién se está oponiendo? El hombre, la maldad, no ha dejado de crecer en aumento. Pero el reino del antimachía lo sabe perfectamente. Satanás sabe que le queda poco tiempo y está utilizando a los gobiernos de la tierra y a la religión para entorpecer el plan de Yahweh. Vamos a ver. Hoy ya, después de todas estas enseñanzas, podemos ver que el mundo sigue de mal en peor. Hoy el gobierno satánico del antimashiach sigue interfiriendo con la promesa de nuestro Padre Yahweh, aún después de haber enviado al Mashiach con una salvación y la instrucción. Hasatán sigue obrando con mayor intensidad, sabiendo que le queda poco tiempo. Utiliza los gobiernos y la religión para engañar al mundo. Estas son sus mentiras opuestas a la palabra y promesa de Yahweh. Voy a darle las mentiras del antimashiach, el que se opone al plan de Yahweh. Véalo aquí. Engaña a los gobiernos de tener una religión, pero sin la instrucción de vida para la sociedad y una mejor vida. Hoy los gobiernos de la tierra proclaman que van a ser una nación cristiana, que van a ser una nación con Dios, pero sus actos, sus hechos demuestran lo contrario. Solo quieren engañar al creyente para que voten por ellos y mantenerlos en el poder, pero nada del plan de Yahweh. Llevan al mundo al engaño, creyendo que están poniendo la religión por delante, pero para ganar poder, adeptos y mantenerse en el poder. ¿Ese es el plan de Yahweh? No, absolutamente ese no es el plan de Yahweh. Ahora, ¿cuáles son los planes de estos gobiernos? Los planes son crear grupos o sociedades opuestas al plan de Yahweh. Vamos a poner ejemplos. El aborto. ¿Cuántas sociedades no están proponiendo a través de la religión el aborto? Engañando a las sociedades y a las madres. No, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Nadie te obliga. Tú es tu cuerpo, es tu vida, es cosa tuya. Pero ¿qué dice Yahweh? Que va a haber una descendencia. Dice, crezcan y multiplíquense. Crezcan y multiplíquense. Cuando hay un aborto de un hijo no deseado o de un hijo deseado, pero llega el propósito de abortarlo, ya no va a haber descendencia. Se empieza a parar el plan del Eterno. Se empieza a parar el plan del Eterno por el aborto, porque la sociedad ha creado un mito que dice que hay libertad, que puede escoger procrear o no procrear, dar vida o no dar vida. El engaño y la religión apoyando, aprobando todo esto. Ahora, otro caso, los grupos que se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres, tampoco pueden tener descendencia. Ahí se empieza a parar el plan de Yahweh. Y lo vemos en nuestra sociedad, cómo esto está creciendo y se está enseñando en las escuelas, en las universidades,
este propósito satánico. Yo estoy expuesto a censura y a persecución por lo que estoy anunciando, llamándole al pecado lo que es pecado. No tengo miedo porque sé a quién pertenezco y sé que voy a obrar conforme al Padre Eterno, porque el gobierno de la antimachía también está proclamando que no le tiene miedo al gobierno, no le tiene miedo aquí, no le tiene miedo ahí, y está proclamando lo que van a hacer en las naciones. Créalo, ya se está adelantando. Por eso yo le dije al principio que esto es muy importante para hoy, su vida espiritual, ponerla en un punto definitivo. Alinearnos con el Creador, obedecer al Creador para que fluya la bendición, porque cuando el anticristo se manifieste, no va a haber escapatoria. Entonces, cuando estos grupos se casan entre hombres y hombres, o mujer y mujer, tampoco pueden procrear. ¿Qué es lo que hacen? Adoptan niños desamparados o abandonados por sus padres como hijos. Pero ¿qué pasa? Esta generación adoptada empieza a crecer con una mente corrompida de lo que está viendo, porque ya está fuera de lo normal, y eso va a hacerlo creer como que es algo normal. Pero esa generación, cuando crezca, va a ser todavía peor que esta que está haciendo estas cosas. Y eso es lo que les digo para el futuro. ¿Qué nos espera entonces después de ver esa generación? Igual como Sodoma y Gomorra. No va a haber detención. Pero el plan de Yahweh aparentemente se está deteniendo. No, no se va a detener. Entonces, cuando un hombre se casa con otro hombre, no puede procrear hijos, porque ese no es el conducto como Yahweh lo estableció. ¿Cómo vienen los hijos? Cuando dijo Yahweh, crezcan y multiplíquense. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Al unirse un hombre con una mujer, viene la descendencia para la gloria del Eterno, como dice aquí. Como dice aquí, dice, los he escogido para que ordene a sus hijos, para que ordene a sus hijos y a los de su raza, después de él, que guarden el camino de Yahweh. Entonces, cuando estas sociedades no guardan el camino de Yahweh, apoyado por la religión, apoyado por el gobierno del antimashiach, porque el gobierno del antimashiach lo aprueba, imagínense, entonces la próxima generación no va a tener descendencia, pero va a ser todavía mucho más peor. En lugar de descendencia, adoptar niños de ambos sexos como hijos. Su futuro de estos adaptados será una generación más perversa, pues crecerán con una mentalidad más corrompida, y la siguiente generación será más perversa, no tendrá valores morales y espirituales, no conocerá el plan y promesa de Yahweh. Ahora, también las Naciones Unidas, esa sede que está en Nueva York, y no me da miedo decirlo, porque esa es la realidad. Tienen mucho que ver en esto, porque han dado mensajes a los gobiernos que la familia pequeña debe de vivir mejor, que no se debe tener muchos hijos, que un parcito, una hija, un hijo, que eso es suficiente. ¿Cuáles son sus excusas? Que la carestía de la vida está muy alta, que debe uno dar una buena vida a los hijos, que debe uno de educar a los hijos en buena manera para que los hagan prósperos. Pero he conocido familias que han tenido 11, 12, 13 hijos y todos han sido criados de una manera sin universidad, y ahí están todos en la sociedad. ¿Cómo se mantenía esa gente anteriormente? ¿Cómo hacía esa gente que tenía tantos hijos? Y era una población grande. Ahora, desde las Naciones Unidas se dice que se debe de que haya un decremento de la sociedad para que no haya aumento poblacional. Queriendo detener el plan de Yahweh también. Queriendo detener el plan de Yahweh también. Pero aquí está la parte oscura. Esto lo sabe el gobierno del antimashiach. Esto lo sabe el gobierno del anticristo. Mientras ellos, como naciones organizadas, le dicen a los gobiernos que decrezca su población, ellos no decrecen, aumentan. Y cada nación que van tomando, como le dije, que se va metiendo como una serpiente sigilosa, van llegando a las naciones, se van estableciendo y tienen hijos con las nativas de esas naciones, crean más hijos y su plan es a 15, 20 años, su meta. Están tomando posiciones estratégicas en los gobiernos de la tierra para tomar posesión y después dominar al mundo. Ya ha dominado el mundo, que no haya población extrema a quien vencer, ellos como grupo numérico absolutamente van a dominar las demás naciones. Pero ese es el plan del antimashiach. Ese es el plan del anticristo.
Ellos lo saben y están entrando en todas las naciones ya. Son los musulmanes. No tengo que temor de decirlo, porque hoy salió un anuncio de ellos, desde Brooklyn, dijo que no le daba temor ni del gobierno, ni del ICE, ni de ninguno de los grupos extremistas que son del gobierno que detienen a todo ese tipo de extremistas, ¿verdad? El gobierno no sabe qué es el anti-Mashiach. Muchos de la religión no saben qué es el anticristo y lo están aceptando como parte de su sociedad. Pero cuando despierten y abren los ojos y se den cuenta del engaño que cayeron, van a lamentarlo. Van a lamentarlo. Hay muchos políticos que están ganando a través de la política posiciones estratégicas en los gobiernos para después de ellos establecer su gobierno que tanto lo anhelan. Y los gobiernos dormidos y por la religión que no se ha abierto el entendimiento, tiene dormido al pueblo. Pero usted ya lo sabe, usted lo está escuchando. Y usted puede ser parte del pueblo de Yahweh, descendencia de Abraham, parte de la promesa, que no se someta al mundo, que no se someta a la religión, que se someta a Yahweh para que sea parte de la promesa como Yahweh le proclamó a Abraham. Baruch Hashem. Entonces, eso está sucediendo ante nuestros ojos. En cualquier lugar que sea, cualquier país de la tierra, han entrado sigilosamente los hijos de Ismael, que son los árabes, los musulmanes, y son los que van a dominar el mundo en un futuro. Están en todo lugar, tomando posición estratégica y van a imponer. Están queriendo quitar el Nuevo Testamento, la escritura de los lugares públicos, para poner el Corán. No me da temor decirlo, porque esta es la realidad. Por esto me pueden pasar así, pero tengo miedo. No, no tengo miedo. Bendito sea el Padre. Todos los que proclamaron estas cosas pasaron una mejor vida, perseguidos, asesinados, colgados. El maestro de maestros, el rey de reyes, lo llevaron al madero. Todo el que quiera ser discípulo del Mashiach, por proclamar la verdad, va a haber un precio. Hay que pagarlo. Por eso, no me involucro con mucha gente de mi familia para que no tenga contactos del miedo que les da. Trato de hablarles, advertirles de estas cosas en el nombre de Yahshua HaMashiach, de mostrarles las cosas que suceden, que están en nuestros ojos, y que el Padre los convenza a través de su Ruach HaKodesh. Yo no puedo obligar a nadie, como Yahweh le dijo a Pablo, ve y háblale a este pueblo, aunque no te escuche, pero tú ve y háblale a este pueblo duro de servir. ¿Quién los va a convencer? El Ruach HaKodesh, como me convenció a mí, te puede convencer a ti. ¡Aleluya! Para eso se derramó el Espíritu Kadosh de Yahweh. Dice, cuando venga el Espíritu de la verdad. Este es el Espíritu de la verdad, derramado en medio nuestro, que nos va a enseñar, nos va a abrir los ojos del entendimiento de la palabra del Eterno, del reino de nuestro Padre Celestial, y va a establecer su reino. ¿En dónde? En el pueblo que le dijo Yahweh a Abraham, en su descendencia. Vamos a ir al capítulo 1 de Lucas, que es el Nuevo Testamento, donde muchos dicen que están bajo la gracia y que están bajo el Nuevo Testamento. Bueno, pues en el Nuevo Testamento es donde yo quiero llevarlos, porque como les dije, la promesa de Yahweh no se puede parar. El plan de Yahweh, como lo leímos en el capítulo 19 de Génesis, no se puede parar. Claramente aquí continúa en el Nuevo Testamento, y se lo voy a leer en el capítulo 1 de Lucas, versículo 1:33, pero lo voy a leer desde más adelante porque esto es muy interesante lo que nos enseña el Padre aquí. Versículo 30. Pero el ángel le dijo, no temas, Miriam, porque has encontrado el favor de Yahweh. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que le pondrás el nombre de Yahshua, que quiere decir salvación de Yahweh. Dice el Padre, será grande y justamente será llamado Hijo del Todopoderoso. El Adonai Yahweh le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob. ¿Quién es el pueblo de Jacob? La descendencia de Abraham. Israel. Porque Jacob es Israel. Y nosotros somos Israel. La promesa nos injerta en el olivo. Por eso aquí usted lo puede leer. Capítulo 1 de Lucas, versículo 30 al 33. Dice, le dará el trono de su antepasado David,
Versículo 33. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, o sea, al pueblo de Israel, y su reinado no terminará jamás. ¿Sí? Entonces, María, después de que le da este saludo, después de que el ángel habla con ella se sorprende. Entonces ella dice así, Miriam, capítulo 40, versículo 46 dijo, Miriam dijo entonces, proclama mi alma la grandeza de Yahweh, y mi ruach se alegra en el Elohim de mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones, desde hace 2000 años, cuando nació el Mashiach, me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Kadosh o Yahweh es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientes y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, versículo 54. Se acordó de su misericordia como había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Aleluya, porque la palabra no falla. El plan del Eterno tiene que seguir un patrón de generaciones, de siglos, y tiene que llegar hasta su propósito. Por eso Yahweh, como le repito nuevamente, Isaías 42 dice, Yahweh, yo les anuncio el futuro desde el principio. Háganme caso, dice el Padre Eterno. Y aquí nuevamente la Virgen que concibió a Yahshua HaMashiach declara estas palabras. Lea el capítulo 1 de Lucas con calmita. Vayas al capítulo 2, vayas al capítulo 3 y se va a gozar. ¡Aleluya! Vamos a Hechos capítulo 3, porque ya estamos en conclusión, se nos ha ido el tiempo. Ya como le digo, es que es muy extenso. Abarcar tantas cosas, poner tantas láminas, todo así, sería un tema muy amplio, pero usted lo puede leer, le doy las citas importantes para que usted lo lea, porque esto es importante, amado, amada, amigos nuevos. Gócense con la palabra del Eterno, salgan de la religión, salgan del imperio romano que ha traído mentira y engaño, y lean la palabra. Por eso si algo no le cayó bien del video, vuélvanlo a repetir para que le entienda bien, porque a veces voy muy rápido y hablo muy rápido por el tiempo, no por el nerviosismo, por el tiempo que no quiero que se haga extenso. Hechos capítulo 3, versículo 17. Ya con eso vamos a cerrar para que tengan ustedes ya más contexto en lo que van a leer. 3:17, así dice la palabra. Vamos a leerlo desde el 11. El hombre sanado no se separaba de Pedro y Juan, por lo que toda la gente fuera de sí acudió y se reunió alrededor de ellos en el pórtico llamado de Salomón. Hechos capítulo 3, versículo 11 en adelante. Al ver esto, Pedro se dirigió al pueblo y les dijo, israelitas, ¿por qué se quedan tan maravillados? Ustedes nos miran como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o santidad, pero no, es el poder de Yahweh, pero no, es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Escuche bien, la promesa vuelve a estar en su apogeo, capítulo 3 del libro de los Hechos. Recuerdan lo que se le habló a Abraham. Véalo aquí nuevamente. Por eso le pongo un poquito más de contexto a leer el versículo más adelante para que se concuerde lo que se habla. Pero dice, pero no, es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Yahshua. Ustedes lo entregaron y cuando Pilato decidió dejarlo en libertad, renegaron de él. Ustedes pidieron la libertad de un asesino y rechazaron al Kadosh y justo. Mataron al dador de la vida, pero Yahweh lo resucitó de entre los muertos. Y nosotros somos testigos de ello. Miren lo que puede la fe en su nombre. Pues en su nombre acaba de ser establecido este hermano, el que ustedes ven y conocen. La fe que él nos inspira es la que lo ha sanado totalmente en presencia de todos ustedes. Yo sé, hermanos, que ustedes obraron por ignorancia,
al igual que sus jefes. Y Yahweh, aquí está la promesa, y Yahweh cumplió de esta manera lo que había dicho de antemano por boca de todos los profetas, que su Mashiach tendría que padecer. Arrepiéntanse pues y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Así Yahweh hará llegar el tiempo del alivio, enviándoles al Mashiach que les ha sido destinado. Este es Yahshua, pues el cielo debe guardarlo hasta que llegue el tiempo de la restauración del universo, de todas las cosas, lo que está sucediendo hoy. Según habló Yahweh en los tiempos pasados por boca de los santos profetas. Moisés afirmó: Yahweh Elohim hará que un profeta como yo surja de entre sus hermanos. Escuchen todo lo que le diga. El que lo escuche es profeta, el que no escucha al profeta será eliminado del pueblo. Y después, todos los profetas, empezando por Samuel, anunciaron estos días: ustedes son los hijos de los profetas y de los herederos de la alianza que Yahweh pactó con nuestros padres al decir a Abraham: a través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Este es el Nuevo Testamento, lo que muchos dicen que es la gracia, pero hablamos cómo la promesa del Padre así ha querido ser borrada y parada, y no puede, tiene que cumplirse. Por eso conocemos que es el Elohim verdadero, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Baruch Hashem. ¿Qué dice Pedro? Arrepiéntanse. Si no han creído, han rechazado, han renegado, no han tenido fe, hoy es el momento. El Mashiach vino hace 2 milenios con el mismo plan del Eterno, enseñando lo que le enseñó a los profetas, lo que le enseñó a Moshe, lo que le enseñó a Adán, lo que le enseñó a Noé, lo que le enseñó a todos aquellos que fueron siervos del Altísimo, para que su plan fuera de generación tras generación, y que nada se quedara obsoleto, que todo concordara hasta el tiempo que vivimos hoy, porque es una promesa, y la promesa del Elohim viviente no puede quedarse a medias. La promesa del Elohim viviente no puede quedar escondida, tiene que salir a luz. ¿Y quiénes son los encargados? Como dijo aquí, la descendencia de Abraham va a estar presente para caminar bajo los caminos de Yahweh, y esa descendencia somos nosotros. No somos superiores a nadie, no. Somos humildes que guardamos los mandamientos del Padre y queremos compartir a las generaciones siguientes la bondad y la misericordia del Eterno a través de Yahshua HaMashiach y del Ruach HaKodesh que se derramó, para que tú y yo tuviésemos la revelación y la escritura fuera mostrada tal y como es desde su fundamento. Ven al Eterno, no te quedes. Leo, consigue una Biblia. Si no tienes, ahí tienes la dirección del correo del canal. Yo te puedo enviar una Biblia. Si tú necesitas una, no puedes comprarla, yo te la envío. Hasta donde sea te la envío, con tal de que tú tengas que leer. Tengo ahí un montón de Biblias que compré para repartir y compartir, porque es el tiempo de conocer la verdad, y la verdad te hará libre. Ven, no te quedes, arrepiéntete y busca de Yahweh a través de Yahshua y del Ruach HaKodesh. Este es el plan del Eterno: crecer y multiplicaos en el plan de Yahweh, que su nombre sea conocido para la gloria del Eterno, que vive y reina con poder. Padre, esa es tu palabra. Gracias por estos momentos que nos has permitido disfrutar de tu presencia. Padre, bendice a tu pueblo, a la casa de Israel, a todos aquellos herederos de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, tus siervos, y que a través de los profetas y de Yahshua HaMashiach, los apóstoles, hoy tenemos la bendición ante nosotros. Padre, guárdanos de lo que viene en este futuro tan corto que se acerca. El antimashiach está a la puerta, pero no tenemos temor. Estamos guardando tus mandamientos, tu palabra, para ser el pueblo, para la gloria de tu nombre. Baruch Hashem. Yahweh. Cuando digo Baruch Hashem, digo bendito sea el nombre de Yahweh. Lo estoy diciendo en hebreo. Baruch Hashem. Bendito sea el nombre, y digo Yahweh. Baruch Hashem. Yahweh. Es lo que quiero decir. Bendito sea el nombre de Yahweh. Aleluya. Ya lo saben. Abel Hernández, que aquí la Casa de Israel, les da las gracias nuevamente por acompañarnos en esta travesía en la restauración del pueblo de Israel y ante los acontecimientos que sacuden al mundo global hoy día. Oremos por la paz de Jerusalén. Está escrito en el Salmo 126, que pidamos por la paz de Jerusalén, porque de ahí se han sucedido todas las cosas que van a atormentar y que van a hacer
parte importante entre todas las naciones de la tierra. Es el tiempo del Eterno, es el tiempo de la restauración. Y tú y yo somos parte de ese plan, la promesa hecha a Abraham. Todas las familias de la tierra. Y tú eres una familia, yo soy una familia y todos seremos bendecidos como Yahweh dijo. Y los bendijo y les dijo, creced y multiplicad. Multipliquémonos también, engendrando hijos espirituales por medio de la palabra. Bendiciones. Amén.